¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí conmigo en otro martes. Yo soy Rebeca Grafía y bueno, en esta ocasión nos toca hablar sobre Thomas Kuhn y la estructura de las revoluciones científicas. Es ya un libro clásico, yo lo tengo en esta edición del Fondo de Cultura Económica, que es Breviarios, también la colección, digamos, de la editorial. Y esta edición me parece que yo la adquirí en 2013, cuando se cumplía el 50 aniversario de la obra. Así que trae dos estudios introductorios de acuerdo al inicio. Yo la verdad no los leí, los leí hasta el final. Leí primero, digamos, la obra de Kuhn así como tal, el prefacio que él escribe, el epílogo, digamos, todos los ensayos que constituyen la obra, y ya hasta el final le di como una revisión a los introductorios, ¿de acuerdo? Bueno, lo que hace Kuhn en esta obra es un análisis al discurso científico, ¿de acuerdo? A él le interesa ver, conocer, explicar por qué se dan los cambios de paradigma, cómo se vive este proceso en una comunidad científica, ¿de acuerdo? Y para ello comienza explicándonos primero qué es la ciencia normal, es decir, este grupo científico o esta comunidad científica que se conforma, cuáles son sus características primero. Nos dice, hay que entender las características de esta comunidad antes de hablar de cómo, digamos, emerge un paradigma, de cómo es aceptado y después cómo se puede pasar de un paradigma a una revolución científica, ¿de acuerdo? Una de las características que tiene la comunidad científica o la ciencia normal es el compromiso, ¿de acuerdo? Hay un compromiso profundo con el paradigma que tiene cierta comunidad en un momento, ¿de acuerdo? De ahí que, digamos, Kuhn diga de antemano que sea tan difícil que una comunidad científica acepte inmediatamente un paradigma, ¿de acuerdo? Él compara el trabajo que hace una comunidad científica con la actividad de armar un rompecabezas, ¿de acuerdo? Es decir, él nos explica que la ciencia normal tiene métodos, tiene objetivos, tiene motivación, establece metas para su conocimiento, para sus investigaciones, etc. Y esto se parece mucho a tener que armar un rompecabezas, ¿de acuerdo? Tienes las piezas, conoces cómo, digamos, es el juego, etc. Y hay, digamos, una serie de similitudes que él encuentra, ¿de acuerdo? Para explicar el quehacer científico y la actitud que se tiene también frente a los paradigmas. Nos dice Kuhn, cuando ocurre una anomalía dentro del rompecabezas, es muy tardado que una comunidad científica diga, ok, este rompecabezas ya no sirve, hay que construir otro o hay que hacer otro. Lo cierto es que una anomalía tarda mucho tiempo en ser un contraejemplo y que después ese contraejemplo, digamos, no se pueda resolver con las herramientas que se tienen y que se tengan que construir otras, ¿de acuerdo? Que lleven al mismo tiempo a la creación de otro paradigma o de otros discursos que también puedan llevar a, digamos, replantear cuestiones fundamentales que nos lleven a pensar ahora sí en una revolución científica, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué se espera de un paradigma? Dice, de un paradigma se espera que nos ayude a resolver problemas, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que ha pasado todo este proceso de aceptar la anomalía, de aceptar el contraejemplo, de tener herramientas, de pasar a otro paradigma, lo que se va a esperar de ese nuevo paradigma es que resuelva lo que el paradigma anterior no resolvió, ¿de acuerdo? Aquí nos dice Kuhn, la comunidad científica abusa de la reformulación que tiene del paradigma, ¿de acuerdo? Porque lo cierto es que a lo largo de aceptar los nuevos paradigmas implican varias cosas. Implica, por ejemplo, aceptar que el paradigma anterior estaba completamente erróneo. Implica aceptar que el tiempo invertido en otras investigaciones fue prácticamente inútil. Implica aceptar los fallos, ¿de acuerdo? Implica aceptar los errores. Entonces, una vez que se acepta el paradigma como tal, que ya, digamos, una comunidad científica ha aprobado que sea divulgado como tal, lo cierto es que en este proceso preparadigmático, es decir, antes de que se divulgue, pero una vez que ya se aceptó, el discurso es reformulado, ¿de acuerdo? Es reformulado de tal forma que se hace ver como si fuera una continuidad del paradigma anterior o que gracias al paradigma anterior se pudo constituir este nuevo. Es decir, hay una puesta en escena en la que la comunidad científica dice, ok, vamos en un recorrido, digamos, acumulativo en el que vamos perfeccionando el conocimiento, ¿no? Nos vamos acercando más a la verdad.
y de esta forma se justifica el nuevo paradigma también, ¿de acuerdo? Y también de esta forma se divulga. Kuhn tiene un capítulo esencial, creo yo, en la que él reflexiona cómo los textos científicos cumplen un papel fundamental en esta divulgación, ¿no? En la forma de entender la ciencia, de entenderla como un proceso acumulativo ligado a un desarrollo histórico, ligado a un progreso, cuando esto no es así. Sí hay acumulación de conocimiento, es decir, sí podemos saber, digamos, lo de otras áreas, lo de otras épocas, perdón, etcétera, pero no es acumulativo, digamos, como ligado a un progreso, ligado a una meta, ligado a un fin. De hecho, llega un momento en que Kuhn dice, no hay metas preestablecidas en la naturaleza para ser descubiertas por los científicos, ¿de acuerdo? Kuhn va apuntando poco a poco a que los científicos construyen no solamente su saber a partir de métodos, a partir de objetivos, sino que estos objetivos, estos métodos, estas herramientas son a su vez construcciones, ¿de acuerdo? Es decir, nos presenta el paradigma como un discurso que justifica a otro, ¿de acuerdo? Como un discurso que justifica al discurso científico en este caso. Entonces, bueno, el cambio de paradigma no siempre implica un cambio de visión, ¿de acuerdo? Lo cierto es que aunque se cambie un paradigma, es muy difícil, incluso que dentro de la misma comunidad científica se acepte el paradigma como tal, así al 100%. Esto se debe a varias cosas. En primer lugar, dice Kuhn, el paradigma es inconmensurable, es decir, no hay un paradigma universal que explique a otros o que lo explique todo, ¿de acuerdo? Lo cierto es que se desplazan con el tiempo, tienen durabilidad, tienen cierta continuidad, pero también están llenos de rupturas. Por otro lado, el compromiso que tiene la comunidad científica con el paradigma anterior, el tiempo que ha invertido. Incluso llega a citar a algunos colegas que dicen que es más fácil que nuevas generaciones acepten un nuevo paradigma o a partir de que otros colegas ya más viejos vayan muriendo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones van a estar más cerca del nuevo paradigma, más familiarizados y lo van a aceptar. Es decir, es un proceso tardado, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, no todos interpretan el paradigma igual, ¿de acuerdo? Tanto dentro de la comunidad científica como de una disciplina a otra. Nos habla aquí se apoya de varios ejemplos históricos, científicos para explicarnos esto, ¿no? Por ejemplo, nos relata el caso de la electricidad o de los rayos X o de otros ejemplos mucho más complejos que quizás sea la parte más difícil de leer, pero que al final el objetivo es ilustrar cómo no se acepta de primera vista un descubrimiento, ¿de acuerdo? O un nuevo invento. Lo cierto es, dice Kuhn, es que descubrimiento o invención, son ambiguos. Es decir, puede que alguien descubra algo, pero puede que tarde mucho tiempo en que un grupo de personas u otra persona designe a eso como un hecho científico, como un invento, como un descubrimiento como tal, etc. Entonces, él nos muestra cómo la historia de la ciencia está llena de esto, ¿no? De acuerdo, de rupturas, y al mismo tiempo expone la forma en la que, digamos, funciona la construcción del discurso científico de parte de la comunidad científica, ¿de acuerdo? En suma, nos dice Kuhn, hay que entender que el conocimiento científico es un lenguaje, ¿de acuerdo? Y como lenguaje, la forma de entenderlo es conociendo las características de los grupos del que emana. Entonces, esto le ha valido varias críticas a Kuhn, o le valió varias críticas a Kuhn en un tiempo muy próximo a la recepción de su libro, a la publicación. En su epílogo nos explica cómo él ha sido, pues sí, etiquetado de relativista, lo cual él dice viene precisamente de un discurso científico acumulativo, este ataque o esta crítica, en la que también no se toma en cuenta que se explica que estas discontinuidades y rupturas tienen implicaciones en la práctica y por lo tanto también en el saber, en la divulgación y en la ética. Por otro lado, también dice Kuhn que le sorprende que lo que más impacto causó de su libro es cómo él refiere el discurso científico, de acuerdo a cómo él lo analiza como una construcción que tiene resistencias, rupturas, contraposiciones, etc. Y nos dice, bueno, lo cierto es que ya varios historiadores que se encargan de temas como políticos, artísticos, etcétera, ya habían explorado esta forma de hacer historia, ¿no? Y me sorprende un poco, digamos, que otros digan, wow, esto se puede aplicar a otros discursos, como por ejemplo el literario o el histórico, etcétera.
y que, digamos, haya resistencia también a esto, ¿no? Entonces, bueno, ya es un clásico la obra de Kuhn. Nos recuerda también, creo yo, a lo que expone Michel Foucault en El orden del discurso, en la arqueología del saber. Digamos que en estas obras Foucault explora el discurso como tal, de acuerdo a cómo se distribuye, sus unidades, etcétera. Pero aquí Kuhn lo hace para el discurso científico y hay muchas coincidencias, ¿no? Entonces yo creo que son obras que se complementan muy muy bien. Aquí abajo te voy a dejar en mi blog la entrada correspondiente a esta reseña de Kuhn en la que hago estos señalamientos respecto a la obra de Foucault también. Y bueno, ya sabes que también te dejo todas mis redes sociales. Yo espero que te haya gustado la reseña y nos vemos el próximo martes.